Hermanos, muy buenas tardes, que el Señor me los bendiga. Es una alegría para mí poderme dirigir a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tener este momento de comunión, un momento especial para meditar, para reflexionar y aprender en la palabra del Señor. Hoy vamos a orar juntos y también vamos a alimentar nuestra alma, nuestro espíritu con ese alimento que Dios nos ha dado, que es la palabra del Señor. Pero antes de que hagamos eso, quería expresarles nuestra gratitud, nuestra alegría. Nos sentimos muy contentos de que ustedes se hayan conectado, que hayan estado esperando este momento para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en el Espíritu. También quería darle las gracias a todos los hermanos que nos ven allá en El Salvador y en México, y a todos ustedes también que gentilmente nos dejan sus comentarios. De esa manera consuelan y fortalecen nuestros corazones para continuar haciendo lo que estamos haciendo hoy por hoy. Obligados en parte a hacerlo de esta manera por la situación que estamos viviendo, no solamente acá en los Estados Unidos, sino que globalmente en toda la tierra. Así que vamos a apartar un momento para orar al Señor. Mientras oramos, quiero pedirle a ustedes que por favor busquen sus Biblias y abran la palabra del Señor en la primera carta que el apóstol Pedro escribió a la iglesia. Ubiquen por favor el capítulo 1 y nuestra meditación va a comenzar del versículo 3 en adelante. Así es que mientras tanto cierren sus ojos y vamos a orar al Señor. Bendito Dios, hoy nos dirigimos a ti, unidos por el amor, unidos, mi Dios, por tu Espíritu Santo, unidos por la gracia que has derramado sobre tu pueblo, para pedirte, Señor, que recibas nuestra gratitud. Hasta este momento hemos tenido tu amor, tu misericordia, tu justicia. Hasta este momento, mi Dios, tu poder nos ha protegido. Hasta este momento, mi Dios, hemos tenido lo necesario para el sustento de cada día. Señor, gracias por lo que haces en favor de toda tu creación. En el nombre de Cristo alabamos y exaltamos tu nombre. Te pedimos, mi Dios, que este momento sea un momento agradable, sea un momento, mi Dios, hermoso, de edificación, de consuelo, de ánimo para cada uno de nosotros. Bendice a tus hijos en el seno de sus familias, consuélales, mi Dios, y fortaléceles. Anímanos a todos, mi Dios. Prepáranos, no solamente, mi Dios, para enfrentar cada día, sino lo que será posteriormente después que hayamos sobrevivido a esta crisis que hoy por hoy nos aflige. Padre, provee para nuestras necesidades no solamente el alimento material, mi Dios, sino también tu alimento espiritual. De antemano te damos las gracias por todas tus bendiciones. De antemano te decimos, Señor, gracias por lo que hemos recibido de tu mano y lo que continuaremos recibiendo. En Cristo Jesús, consuélanos con tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a poderla explicar y a tus hijos para poderla entender y vivirla en el diario vivir de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si usted ya tiene su Biblia, por favor, quiero invitarle a que lea en el versículo 7. El versículo 7 dice así, del capítulo 1 de Primera de Pedro: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Quiero que nos detengamos por un momento en lo que el apóstol Pedro está diciendo acá con respecto al oro. Tengo entendido que hay dos razones por las cuales los hombres que trabajan con oro, con el metal, funden este metal. La primera de ellas, ellos funden el oro para hacer de muchos pedacitos o tal vez del polvo del oro una sola pieza. Ellos ponen estos fragmentos del oro
en un recipiente que le llamamos crisol. Algunas veces está hecho de porcelana. Y en este recipiente el oro se derrite. Y una vez que el oro se ha derretido, lo vierten sobre un molde. Y cuando este se seca, se enfría, queda una sola pieza. Esta es una de las razones por las cuales funden el oro en un crisol. La segunda razón por la cual funden el oro es para que a través del fuego el oro pueda quedar puro, refinado, sólido. El fuego tiene esta función que elimina todo lo que no es del oro y lo deja al final de haber sido fundido, lo deja de 24 quilates. Bueno, el apóstol Pedro, al igual que el apóstol Santiago, utiliza esta imagen de fundir el oro en un crisol para hacer una comparación de lo que le ocurre a los creyentes a lo largo de la historia, en lo que es la prueba o el sufrimiento. Él nos dice que lo mismo que le ocurre al oro, le ocurre a nuestra fe en el diario vivir. Pedro sabía que a quienes él se está escribiendo están sufriendo. Están sufriendo por dos razones. Una, porque al unirse a Cristo, porque al haber decidido seguir a Cristo, ellos se ubicaban automáticamente en la escala social en el grupo más bajo. Ellos eran de la clase baja, los más bajos, por decirlo de esta manera. Esa categoría social los ponía en una posición donde ellos perdían ciertos derechos legítimos. Por ejemplo, uno de ellos es que no tenían derecho a comprar casa. Eso les producía a ellos sufrimiento. Pero no solamente sufrían socialmente, sino que también sufrían persecución. Algunos de ellos eran perseguidos por las autoridades. Otros de ellos eran encarcelados. Otros de ellos eran castigados con azote o con vara. Y muchos de ellos perdieron la vida. Perdieron la vida o sufrieron la persecución, el castigo, el encarcelamiento. Perdieron la vida principalmente porque se habían identificado como cristianos, como seguidores de Cristo. Y esa orientación espiritual, religiosa, los hacía dignos aún de la muerte. Pedro sabe que ellos están sufriendo y por eso les escribe y les dice que lo que están sufriendo es una prueba para que demuestre o que se demuestre que su fe, que la fe de ellos es verdadera. Bueno, yo quería decirles, hermanos, que lo que hoy por hoy el mundo está viviendo y experimentando es para nosotros, los cristianos, los creyentes, también una prueba que demostrará después de todo que nuestra fe es auténtica, es verdadera. Hoy, por lo que nosotros estamos experimentando, viendo, sufriendo algunos de nosotros, a cada uno de nosotros se nos va a desafiar a creer lo contrario a lo que Dios nos ha enseñado con respecto a Él y con respecto a lo que Él está haciendo históricamente para bendecir a su creación. En eso consiste la prueba. Seremos desafiados, animados, seducidos a creer algo que Dios no es y que Dios no ha hecho. Las circunstancias nos presentarán este desafío. Mire usted lo que dice el resto del versículo 7. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes. Nosotros podemos decir de igual manera, al igual que esto le ocurre al metal, oro, también le ocurre a nuestra fe, que vale mucho más que el oro. Vale mucho más que el oro, porque aunque el oro es bello, es precioso, es valioso, es de esta tierra. Mas sin embargo, la fe no es de esta tierra. La fe se origina en el cielo y quien la da
vive en el cielo. La fe es un don que Dios comparte con cada uno de nosotros. La fe es mucho más preciosa y valiosa que el oro. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada o probada por el fuego, por las pruebas, demostrará, dice el apóstol Pedro, que es digna, escuche bien, demostrará que es digna en primer lugar de aprobación, de gloria y honor, cuando Cristo se revele. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga en la gloria del Padre por segunda vez, entonces la fe nuestra, que hoy por hoy es probada por el sufrimiento que estamos viviendo, será digna de aprobación, será digna de honor y de gloria cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Al igual que los creyentes del primer siglo, también nosotros estamos sufriendo hoy por hoy. Es de todos conocidos, hermanos, las malas noticias que a diario nos llegan. Piense usted, por ejemplo, en los millones y millones de personas que hoy por hoy están desempleados y están solicitando ayuda económica al desempleo. Son millones. Piense usted, por ejemplo, en los miles y miles de negocios que han tenido que cerrar por esta crisis. Es más, se cree que algunos de ellos no volverán a abrir sus puertas. Piense usted en los miles y miles de personas que hoy por hoy están infectadas por el virus que nos azota en esta época. Es increíble el número de personas que ya han muerto como consecuencia de esta terrible infección. No solamente tenemos pérdidas materiales, sino también las consecuencias que esto nos dejará después que hayamos sobrevivido esta terrible infección. Se cree, hermanos, que el número de personas indigentes o sin hogar aumentará. Se cree que el número de suicidios en nuestra sociedad aumentará. Se cree que el número de personas adictas a las drogas aumentará. Se cree que el número de personas con depresión profunda aumentará. Imagínese usted la pobreza, la escasez que nosotros tendremos que enfrentar, tal vez 2, 3 meses próximamente. Esas no solamente son malas noticias, sino que cada uno de nosotros va a tener que vivirlas. Y de alguna manera esto nos va a causar sufrimiento. Este sufrimiento en realidad presenta para nosotros una verdadera prueba para nuestra fe. Y yo quiero que nosotros entendamos lo que nos está pasando desde un punto de vista espiritual. Hoy estamos en un tiempo de prueba. Lo primero que sin duda alguna nosotros cuestionaremos es nuestra identidad. El apóstol Pedro desea que a quienes él les escribe sepan quiénes son. Y este conocimiento de quiénes son ellos les va a ayudar a vivir de mejor manera lo que ellos están enfrentando. Y en el primer versículo de este capítulo primero, el apóstol Pedro les dice estas palabras. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En primer lugar, les dice a ellos, ustedes deben de entender que Dios los ha elegido. Esa es nuestra identidad. Nosotros fuimos elegidos por Dios. Y esto nos dice que somos personas, gentes, criaturas, sus hijos especiales. Dios nos eligió a nosotros porque se complace en nosotros.
Él nos eligió para que fuéramos sus hijos. Él nos eligió para que fuéramos su pueblo especial, su gente especial, su nación especial, para que vivamos en su reino, para que vivamos en su presencia. Dios nos eligió, nosotros somos elegidos por Dios. Hoy seremos cuestionados. Hoy esta convicción va a ser desafiada. Porque es muy probable que nosotros digamos, no que yo soy especial, elegido, escogido por Dios. ¿Cómo es posible que Dios me permita entonces vivir o experimentar o sufrir lo que está pasando a mi alrededor o en mi familia o en uno de mis seres queridos o en mí? Es probable que nosotros lleguemos a pensar tal cosa, mas sin embargo no debemos de olvidar que Dios nos eligió. Un día, dice la Biblia, que después que el Señor Jesucristo hubo ayunado por 40 días, el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó al desierto, y estando en el desierto, Satanás vino para tentarlo. Y esta es la tentación que Satanás le hizo al Hijo de Dios. Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabía que el Señor Jesucristo tenía necesidad de alimento. En realidad, Satanás no estaba interesado en que Jesucristo comiera algo después de 40 días de no comer. Lo que Satanás quería que el Señor Jesucristo hiciera es que pusiera en duda su relación con Dios. Él era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios. Y esa realidad gloriosa no estaba en cuestión. Cristo no permitió que Satanás cuestionara su relación con su Padre. Era el Padre quien había dicho que su Hijo, que Cristo Jesús es su Hijo. Hoy, más allá de lo que nosotros vivamos, necesitamos recordar siempre que Dios nos ha elegido. Y la elección de Dios es irrevocable, es incuestionable. Dios eligió a su pueblo Israel y hasta hoy Israel sigue siendo su pueblo escogido, su siervo, su casa, su primogénito. De igual manera usted y yo somos elegidos por Dios. Necesitamos recordar eso constantemente. En segundo lugar, yo creo que este tiempo de sufrimiento es un tiempo en el cual nosotros mismos vamos a cuestionar el carácter de Dios. Nosotros mismos vamos a preguntarnos, ¿dónde está Dios? No que Dios es esto, es lo otro, y ha permitido que nosotros suframos, que haya tanto desempleo, que haya tantas muertes, que haya tantas personas infectadas, que haya tanta depresión, que haya más personas viviendo en las calles sin hogar, que haya más personas consumiendo drogas, que muchas personas que tuvieron que cerrar su negocio ya no pudieron volver a abrirlas porque se acabaron sus recursos. ¿Cómo es posible que Dios, siendo quien Él es, haya permitido tanta desgracia? Sin duda alguna que nosotros vamos a cuestionar esto. Y este es un buen momento para reafirmar lo que Dios es en este día. Dice así, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos reafirmar el carácter de nuestro Dios en este lugar, en este tiempo. Nosotros necesitamos reafirmar que nuestro Dios es, entre todas las cosas, un Padre bueno. En primer lugar, Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios no se convirtió en Padre porque nosotros nos convertimos en sus hijos. Nosotros nos convertimos en sus hijos porque Él siempre ha sido un Padre bueno. La paternidad es una de las características más esenciales de Dios. Y cuando la Biblia habla acerca de la paternidad de Dios, nos dice que Dios cuida, provee, protege y dirige a su pueblo. Dios es, en primer lugar, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, es nuestro Padre. Y si Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Él es el Padre nuestro, Cristo y nosotros somos hermanos.
Usted y yo, más allá de lo que no tengamos o lo que nos falte, seguimos siendo hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Vivimos en la presencia de Dios, bajo su cuidado, bajo su protección. Vivimos bajo su providencia. Yo estoy seguro que aunque nosotros tengamos escasez, siempre tendremos lo necesario para vivir en esta vida y la vida que Él nos regala también. Acuérdese de eso, Dios es nuestro Padre. Hoy es un buen momento para reafirmar el carácter de Dios, no solamente con respecto a su paternidad. También la Biblia dice de que Dios es misericordioso. Miren la siguiente parte del versículo 3. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo Jesús. Dios es grande en misericordia. Efesios capítulo 2 versículo 4 dice que Dios es rico en misericordia. La misericordia de Dios es la expresión a través de Cristo de lo que Él es. Por ejemplo, Dios nos otorga a través de Cristo su amor. Dios nos otorga o nos muestra o comparte con Él su bondad. Dios nos otorga o nos expresa a través de Cristo su paciencia, su tolerancia, su piedad, su compasión. Y eso que Él nos da es la misericordia de Dios. Dios es un Dios rico en misericordia. Él no ha dejado de ser misericordioso con nosotros. Él no ha dejado de ser bondadoso. Él no ha dejado de ser paciente. Él no ha dejado de ser compasivo con cada uno de nosotros. Dios, dice el apóstol Pedro, es grande en misericordia. Y por su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo Jesús. Es interesante, hermanos, porque nuestro nacimiento vino por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A través de este nuevo nacimiento que el Padre ha traído a cada uno de nosotros, Dios ha restaurado nuestra relación con Él, pero también ha restaurado nuestra relación con los demás. Dios es un Padre, pero también es un Dios rico en misericordia. Necesitamos recordar esto constantemente, hermano, porque vamos a cuestionarnos, vamos a cuestionar el carácter de Dios. Dios siempre ha sido un Dios rico en misericordia. Él nos hizo nacer. Él nos hizo nacer, dice el versículo 4, a una esperanza viva. Y recibimos, la última parte del versículo 3 dice, mediante la resurrección de Cristo, para que tengamos una esperanza viva. Nosotros tenemos una imagen clara de lo que Dios va a hacer con nosotros. Él va a hacer con nosotros lo que ya hizo con Cristo Jesús. Nuestra visión de lo que Dios va a hacer en el futuro con cada uno de nosotros es sólida, es fija y es clara. Y es lo que Dios hizo con su Hijo amado cuando lo resucitó de entre los muertos. Versículo 4 dice, Dios no únicamente nos hizo nacer para una esperanza viva, también nos hizo nacer para que recibamos una herencia. Una herencia no en un contexto de muerte, sino en un contexto de la vida. Es interesante, hermanos, porque nosotros normalmente recibimos una herencia cuando uno de nuestros padres mueren. Ni quien da una herencia, ni quien recibe una herencia puede dar o recibir una herencia si una persona no muere. Nosotros acá en la tierra recibimos herencia en el contexto de la muerte, pero Dios nos ha prometido una herencia no en el contexto de la muerte, sino en el contexto de la vida. Nuestra herencia está segura. Nuestra herencia está guardada por el mismo Dios allá en los cielos. Note usted cómo el apóstol Pedro describe esta herencia. Dice, nos ha hecho nacer de nuevo para recibir una herencia que es indestructible, no perece, no se acaba. Esta herencia no está limitada por el tiempo. Esta herencia es eterna. No solamente es indestructible, dice, también la herencia que Dios
va a darnos a nosotros es incontaminable. A ella no puede llegar el coronavirus. Es incontaminable. No hay nada que represente un peligro para la herencia que Dios ha guardado para cada uno de nosotros. No solamente eso, sino que esta herencia es inmarchitable. No es como una rosa o una planta que por mucha agua que nosotros le pongamos, al fin y al cabo se marchita y muere, pierde su brillo, su color o su aroma. No, esta herencia se mantiene saludable, es inmarchitable. Luego dice el apóstol Pedro con respecto a esta herencia: tal herencia está reservada en el cielo para cada uno de ustedes. Esta herencia que nosotros vamos a recibir y que necesitamos pensar en ella, está guardada en el cielo para cada uno de nosotros. El valor de esta herencia no cambia según las circunstancias. Es diferente a lo que nosotros tenemos en este mundo. Por ejemplo, el oro, el valor del oro cambia. El valor del petróleo cambia según las circunstancias. Es un valor relativo, pero el valor de esta herencia no cambia. La seguridad de esta herencia la provee Dios mismo. Versículo 5. No solamente la herencia está guardada por Dios, sino que aquellos a quienes Dios nos ha prometido recibir esta herencia, estamos bajo el cuidado del poder de Dios. ¿A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos? Necesitamos recordar el carácter de Dios, necesitamos recordar la paternidad de Dios, necesitamos recordar la misericordia de Dios, pero también necesitamos recordar el poder de Dios que nos protege hasta el día en que recibamos esa herencia. Esto nos dice, hermano, que Dios nos ha prometido encontrarnos en ese momento, en su presencia, donde Dios va a otorgarnos su herencia. Esto nos dice a nosotros que no importa lo que vivamos en esta vida, Dios va a ayudarnos a que nosotros nos sobrepongamos a todo. De tal manera que nosotros vamos a estar en ese momento, en ese lugar, cuando Dios nos otorgue su herencia. Nosotros sobreviviremos no solamente al coronavirus, sino a todo lo que se levante y represente un peligro para cada uno de nosotros. El poder de Dios nos cuida. Versículo 6 dice así: esto es para ustedes motivo de gran alegría. Lo que el apóstol Pedro acaba de decirnos debe de ser para cada uno de nosotros un gran motivo de alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El cuidado de Dios, el amor de Dios, la paternidad de Dios es para siempre. El sufrimiento es temporal. Amén. El sufrimiento dura un poco de tiempo, pero lo que Dios es para cada uno de nosotros permanece para siempre. Dice así, versículo 7: el oro en que perecedero se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, es digna de gloria y honor cuando Cristo Jesús se revele. Entonces, ustedes lo aman a Cristo Jesús, a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo vemos, creemos en Él, y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Esto es lo tercero que yo quiero decirles, hermano. Necesitamos reafirmar, nuestra identidad en este tiempo difícil, de dolor, de sufrimiento, de escasez, de incertidumbre. Necesitamos reafirmar nuestra identidad. También necesitamos reafirmar el carácter de Dios, pero también necesitamos reafirmar el gozo de la salvación de Dios. En tanta mala noticia, ustedes me van a decir, es difícil. En eso está la prueba, en que nosotros podamos también experimentar el gozo. Hermanos, el gozo no es una emoción que nosotros experimentamos cuando todo va bien.
El gozo es un don de Dios y nosotros podemos experimentar el gozo aún en medio del sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo, hablando del gozo, nos contó una parábola, y la parábola va así. Dice que en Lucas capítulo 15, un pastor teniendo 100 ovejas, una de ellas se le perdió. Él dejó las 99 en el campo y fue por las montañas en busca de su oveja perdida. Y cuando la encontró, la tomó en su brazo, la puso sobre sus hombros y gozoso regresó a su casa. Cuando llegó a su casa, compartió la noticia buena con sus vecinos y juntamente con ellos se alegró. Cristo dijo, así, de la misma manera, los ángeles se gozan en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Nosotros no únicamente tenemos la capacidad de experimentar el gozo en medio del sufrimiento, sino también de compartir el gozo con los demás en medio del sufrimiento. Hoy nosotros somos desafiados a vivir deprimidos, tristes, rascándonos la cabeza, tronándonos los dedos, pensando qué vamos a hacer en medio de tanta calamidad. Mas sin embargo, en medio de lo que nos ha tocado vivir, podemos experimentar el gozo. Y ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío para cada uno. En eso consiste la prueba de este tiempo que nos ha tocado vivir. Por último, hoy a nosotros se nos desafía a ver más lo que nos está sucediendo negativamente que lo que Dios está haciendo. El desafío consiste en esto, en que nosotros veamos no únicamente este tiempo específico como el 2020, la calamidad del 2020, del 2020, sino lo que Dios está haciendo en este periodo. El apóstol Pedro habla acerca de esto en los últimos versículos. Lea conmigo el versículo 10. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, lo que Dios les ha dado ya y ustedes están experimentando. Estos profetas estudiaron, note usted, y observaron esta salvación. Mostraron interés, querían entenderlo con detalle. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer en este tiempo que a usted y a mí nos ha tocado vivir? Ellos querían descubrir, tener una visión clara, un entendimiento. ¿A cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos sufrimientos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado, los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Ellos querían saber, querían entender, tenían este anhelo, esta inquietud por querer saber cómo iba a ser el tiempo que a usted y a mí nos tocó vivir, el tiempo de la gracia. Este es el tiempo de la gracia. Este no es el tiempo del coronavirus únicamente. Este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo de la resurrección. Dios ya ha comenzado a resucitar los hombres. Ya ha habido un hombre que resucitó de entre los muertos. Este es el tiempo de la restauración. Dios ha comenzado a hacer las cosas nuevas. Este es el tiempo en el cual Dios ha traído su reino a esta tierra. Es interesante, hermano, porque nosotros casi nunca nos vemos como lo que somos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que aunque nosotros creemos que vamos a ir al cielo, el cielo ya vino a nosotros? Creemos que algún día entraremos al cielo, y lo cierto es que el cielo ya entró en nosotros. El cielo no únicamente es nuestro destino. Nosotros somos el destino del cielo. Este es el tiempo en el cual el cielo ha venido a nosotros. Y ellos querían saber, querían conocer la gloria de este tiempo. No solamente ellos, sino que en la última parte el apóstol Pedro dice: aún los mismos ángeles anhelan
contemplar estas cosas, las cosas que Dios está haciendo en este tiempo de su gracia, en este tiempo de la resurrección, en este tiempo de su salvación, en este tiempo de la restauración de Dios. Este es nuestro gran desafío. No únicamente a ver lo que nos está ocurriendo en este año, sino lo que nos ha ocurrido durante 2000 años, después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna, hermanos, a ustedes, al igual que a nosotros, y a todos los cristianos en toda la ancha faz del mundo, hoy es un tiempo de prueba. Hoy es un tiempo en el cual se nos incita a creer lo contrario a lo que hemos aprendido de nosotros y de nuestro Dios. Quiera Dios que nosotros podamos vencer toda tentación y toda prueba. Quiera Dios que nuestra fe al final sea digna de aprobación, de honor y de gloria. Para terminar, quería solamente relatarles dos ejemplos de lo que yo he compartido con ustedes. El primero de ellos es el ejemplo de Abraham. La fe de Abraham también fue probada. Un día Dios le pidió a Abraham que le ofreciera a su hijo en sacrificio. Abraham, sin dudarlo, tomó a su hijo, caminó 3 días de camino, construyó el altar, puso a su hijo, y cuando estuvo a punto de sacrificar la vida de su hijo, como Dios lo había pedido, un ángel del cielo le habló y le dijo: detente, detén tu mano, no le hagas daño al muchacho. Ahora sé, dijo el ángel, que temes al Señor. El Señor reafirmó sus promesas a Abraham nuevamente y dijo: ahora sé que tu fe es verdadera. Quiera Dios que nosotros en este tiempo también seamos como Abraham. El segundo ejemplo que quiero darles, hermanos, para animarles a ustedes que puedan entender lo que nos está pasando como un tiempo de prueba, es el ejemplo de Job. Hay 3 cosas que le ocurren a Job. Dios le dio permiso a Satanás, escuche bien, Dios le dio permiso a Satanás en primer lugar que le quitara todo lo que él poseía. Sus bienes, todos sus animales, en un instante desaparecieron. Eso es lo que dice el libro de Job. Lo segundo que Satanás le quitó a Job fue su familia. Sus hijos e hijas murieron en un instante. Lo tercero que Satanás le quitó a Job, con permiso de Dios, con la autorización de Dios, fue su salud. Mas sin embargo la Biblia reitera esto: en todo lo que dijo Job, no ofendió ni pecó en contra del Señor. Job dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. ¿Sabían ustedes que la bendición de Dios fue doble en la vida de Job después de la prueba que antes de la prueba? Él tuvo el doble de lo que antes tenía. Esa es la clase de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Sin duda alguna que este momento, hermano, es un momento de prueba. Este momento, este año 2020, es ese crisol donde nuestra fe, donde nuestras convicciones están siendo desafiadas. Y yo quiero que entendamos esto. Yo quiero que nosotros nos animemos y volvemos y constantemente reafirmemos lo que hemos creído hasta este momento. Dios quiere, hermanos, que nosotros vivamos en este mundo lo que somos en Cristo Jesús. No que vivamos en Cristo lo que somos en el mundo, sino que seamos en este mundo lo que somos en Cristo Jesús. Es completamente diferente. Nosotros somos elegidos por Dios en Cristo Jesús. Él nos ha hecho nacer de nuevo y tenemos vida. Somos su pueblo. Somos su nación santa. Y eso es lo que necesitamos vivir en este mundo, aún a pesar de las circunstancias. Ha sido para mí un honor dirigirme a ustedes, haber compartido este pequeño mensaje, esperando en nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo los consuele verdaderamente. Esperamos en Dios, como dije al principio, volvernos a congregar
consolarnos, animarnos, fortalecernos unos a otros. Mientras tanto, la oración de mi esposa y de este servidor suyo es para que el Señor continúe afirmando lo que hemos aprendido de Él. Que el Señor le bendiga grandemente.